Introducción. En el marco de lo mandatado en el artículo 23 de la Ley General de Educación, LGE, la Secretaría de Educación Pública, SEP, ha desarrollado el presente plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, aplicable y obligatorio para toda la República Mexicana. Al ser la educación un derecho humano y, por lo tanto, un bien público de interés nacional, esta propuesta curricular es una tarea colectiva en permanente construcción que comprende 1. Plan y programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria, así como los libros de texto gratuitos. 2. Formación docente como parte de un derecho para acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir con los objetivos del Sistema Educativo Nacional, como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Codiseño de los programas de estudio para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y aprendizaje, como lo establece el artículo 23 de la LGE. 4. Desarrollo de estrategias nacionales. 5. Transformación administrativa y de gestión. 1. El plan de estudio de preescolar, primaria y secundaria, con su marco y estructura curricular, dan cumplimiento al carácter incluyente y participativo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. En la elaboración del plan de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria, presentaron opiniones e hicieron aportaciones. 1. Los 32 titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas, por la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 2. 1.324 personas de pueblos indígenas y afromexicanos de 32 entidades federativas, con lo cual se da cumplimiento al artículo 14, fracción quinto de la LGE, que dispone, entre otras acciones, promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. 3. El Magisterio Nacional expresado en asambleas en 32 entidades federativas, plasmados en 128 documentos de distintas mesas de trabajo y más de 90,000 aportaciones en el formulario de Google, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la LGE. 4. Niñas, niños, adolescentes y sus familias de diferentes entidades federativas del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la LG. 5. Más de 100 miembros de la comunidad académica y de investigación, especialistas en educación y otros campos de conocimiento nacionales y extranjeros. 6. 80 miembros de los sectores de la cultura y las artes. 7. Diversas organizaciones de la sociedad civil. 8. Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, Secretaría de Salud, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Universidad Pedagógica Nacional, UPN, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuelas Normales, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidades Interculturales, Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. 9. Adicional a esto, se consideraron diversos foros de reflexión que realizaron instituciones de educación superior, así como instrumentos de consulta a una parte representativa de los consejos técnicos escolares. 10. La organización, sistematización y análisis de la información que se generó en las asambleas, los diálogos y encuentros con especialistas y autoridades educativas locales estuvo a cargo de la Rectoría de la UPN. El plan de estudio recoge de diferentes formas la discusión, opiniones, críticas y propuestas de los sujetos que participaron en estos foros,
lo cual ha permitido 11. Construir una propuesta curricular con una verdadera unidad nacional desde la diversidad de sus grupos, organizaciones, pueblos y sujetos. 12. Desarrollar un planteamiento curricular pertinente con la diversidad social, territorial, lingüística y cultural del profesorado, así como de las y los estudiantes. 13. Articular la propuesta curricular entre los planteamientos de la nueva escuela mexicana establecidos en el capítulo primero del título segundo de la LGE, con el fin de tener una visión de conjunto tanto del sistema educativo nacional como de la educación preescolar, primaria y secundaria. Abrir un diálogo con diferentes sujetos y grupos del tejido social, cultural, magisterial, académico e institucional interesados en la educación en tanto bien público. El plan de estudio cuenta con una estructura con 4 elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin y integración curricular expresada en los campos formativos, ejes articuladores, los cuales establecen los contenidos fundamentales de estudio previstos en el artículo 29, fracción segundo de la LGE, mientras que los propósitos de formación general de la fracción primero del mismo artículo se expresan en el perfil de egreso. Por su parte, los contenidos referidos en el artículo 30 de la LGE se encuentran desarrollados en los programas de estudio. La integración curricular articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Con ello, se atiende la demanda histórica de promover una formación integral, así como situar los procesos formativos en los contextos en los que aprenden las y los estudiantes y enseñan las profesoras y profesores, como lo establece el artículo 14, fracción cuarto de la LGE. Segundo, autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. 0. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la relación de la escuela con la sociedad, tal cual lo establece el artículo 14 de la LGE, fracción PREMI, que plantea llevar a cabo acciones para concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas y culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. 4. El derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tanto sujetos de la educación, al mismo tiempo que son la prioridad del sistema educativo nacional, como lo establece el artículo 2 de la LGE. 2. Formación docente. La docencia es una profesión de saberes, conocimientos y experiencias altamente complejas, combinada con dosis de repetición institucional y la exigencia permanente de adecuar la enseñanza a las condiciones en las que aprenden las y los estudiantes, lo que coloca a la enseñanza como el problema principal de la formación docente en el curso de su desempeño profesional. La formación docente tiene como propósito crear puentes entre el saber que plantean el plan y los programas de estudio, así como los saberes docentes desarrollados en su formación inicial a lo largo de su desempeño profesional. Es un diálogo que establecen profesoras y profesores con diferentes instancias que aportan conocimientos para la comprensión, seguimiento y construcción de soluciones a los problemas de la escuela, la didáctica, la integración curricular, la recuperación de los saberes docentes, el proceso formativo y la relación con la comunidad que enfrentan cotidianamente. Es así que la agenda de la formación de las profesoras y los profesores, conforme a los tiempos y espacios establecidos en el calendario escolar para la educación preescolar, primaria y secundaria vigente, parte de las experiencias y saberes de estos en sus contextos y circunstancias específicas, así como de los significados que les otorgan en el espacio escolar y más allá de este, lo cual les sirve para construir aquello que les es común y al mismo tiempo los vincula con los saberes y las culturas en las que viven sus estudiantes. 3. Codiseño de los programas de estudio. Este proceso de formación-apropiación será permanente, toda vez que se asume que la contextualización de los contenidos para atender el carácter regional, local, contextual y situacional
del proceso de enseñanza y aprendizaje a cargo de las profesoras y profesores y solicitado por los gobiernos de las entidades federativas, como lo prevé el artículo 23 de la LGE. Esta tarea responde a la necesidad constante de actualización, ya sea por los avances en los campos de conocimiento, la didáctica, como por los escenarios de diversidad que caracterizan el territorio nacional y las transformaciones sociales, culturales, ambientales y sanitarias como la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. El codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria, pero en ese marco es preciso transitar a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de las maestras y los maestros respecto a cómo se enseña en la escuela. Lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad que caracteriza un país como México, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país, como lo establece el artículo 22 de la LGE. 4. Desarrollo de estrategias nacionales. Para apoyar los procesos de educación preescolar, primaria y secundaria, se fortalecen estrategias nacionales vigentes y se proponen otras nuevas que responden a las necesidades actuales, sobre todo después de la pandemia generada por el virus del SARS-CoV-2, entre otras, y Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas. Segundo, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. CESO, Estrategia Nacional para la Educación Multigrado. Estrategia Nacional para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración Interna y Externa. B. Estrategia Nacional para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos. CUEX. Estrategia Nacional con perspectiva de género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso. Septo. Estrategia Nacional de Lectura. 5. Transformación administrativa y de gestión, la viabilidad operativa de la propuesta curricular, la formación docente, el codiseño curricular y la operación de las estrategias nacionales y su articulación con los procesos formativos de la educación preescolar, primaria y secundaria tiene un peso significativo en las transformaciones que se hagan durante los procesos de gestión y administración a nivel federal y local. Se trata de fortalecer la capacidad de las instituciones educativas del Estado para construir un proyecto educativo en cada escuela, involucrando a cada consejo técnico escolar, con el fin de que servidores públicos, directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos realicen sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados de nuestro país. Todo ello para que el Estado pueda hacer efectivo el derecho humano a la educación de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria. Esto implica realizar las adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo docente de las maestras y los maestros del país, con el fin de que sus actividades, tiempos y espacios puedan ser ocupados en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación y evaluación. El plan y los programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria priorizan el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los momentos de los procesos educativos, de la misma manera que reconoce a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de transformación social, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta propuesta curricular, en permanente construcción, ratifica el papel del Estado como garante de niñas, niños y adolescentes para que ejerzan sus derechos humanos y el derecho a la educación en particular a partir del reconocimiento del carácter público de las escuelas formadoras de ciudadanas y ciudadanos con un profundo sentido de construcción colectiva vinculada a la comunidad en sus múltiples concepciones. Asimismo, el plan y los programas de estudio reconocen el carácter nacional de valores, saberes, patrimonio ambiental,
cultural y político que conforman el lazo social constituido desde la diversidad lingüística, histórica, intercultural, territorial, sexual y de género, cuyo soporte ético, político y social es la ciudadanía, desde donde se define la identidad nacional del Estado en su diversidad,